Bueno, iglesia, hoy es un día de bendición, amén. ¿Cuántos están alegres por la presencia del Espíritu Santo con nosotros? Y hemos venido cantando hoy acerca de esa fe que prevalece frente a toda circunstancia, frente a toda adversidad. Y hoy quiero que prepares tu mente y tu corazón para recibir esta enseñanza de parte de Dios acerca de una fe auténtica. Dios espera que tú y yo tengamos una fe auténtica. Y cuando se habla de una fe auténtica, recordamos en el Antiguo Testamento a Abraham. Es considerado el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe y en él podemos ver cómo él desarrolló una fe auténtica, una fe que era genuina. Y tenemos que tener cuidado entonces de nosotros tener esa fe. Dice el capítulo 15 de Génesis, el versículo 6, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y cuando se habla de una fe auténtica, necesitamos entender que entonces hay una fe que no es auténtica. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento acerca de la sabiduría y la fe, dice en el capítulo 1, el versículo 5 al 8, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Pero mire la advertencia que hace acá, la claridad. Versículo 6, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Realmente una fe auténtica es una fe que confía en la bondad de Dios, que cree en la personalidad, una característica de Dios que es santo, que es bueno, que Él no miente. Y por eso nosotros necesitamos tener una fe auténtica, porque cuando tú no tienes una fe auténtica, ofendes. No sé si a ti te ha pasado que de pronto conoces a alguien y esa persona cree que vas a quedarle mal, cree que le vas a hacer algún daño o que no le vas a cumplir. Realmente te sientes ofendido. Oye, tú no sabes quién soy yo, tú no sabes realmente cómo soy yo y por qué dudas de mí. A veces hay personas que son mal juzgadas, la gente no le da confianza, no cree, pero no porque hayan fallado, sino porque tienen un prejuicio. Y realmente si nosotros no creemos en Dios, tenemos un prejuicio de que nos va a fallar, de que nos va a mentir, estamos deshonrando a Dios. No conocemos al Dios santo, al Dios fiel, al Dios que cumple su palabra. Y por eso hoy vamos a hablar de 4 características de una fe auténtica. 4 características de una fe auténtica teniendo como ejemplo la vida de Abraham. Vemos que la primera característica de una fe auténtica es que la fe auténtica actúa en la obediencia y supera las incapacidades. Actúa en la obediencia y supera en las incapacidades. En la carta de Romanos, el capítulo 4, nos habla de Abraham de la siguiente manera en el versículo 19 al 25. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. ¿Ven la fe de Abraham? Siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, a pesar de que las propias circunstancias naturales estaban en contra. Un hombre de 100 años de edad que le dan una promesa de tener un hijo, y hoy estamos nosotros como diosidencia tenemos el ejemplo de Victoria,
que aunque sus padres son jóvenes, no, Cristian no es Abraham, aunque son jóvenes, pero recibieron una promesa y ellos creyeron, y vemos aquí el milagro de la promesa cumplida. En Abraham sí era algo realmente, Abraham sí era incapaz, un hombre de 100 años, Sara una mujer estéril de 90 años, y a pesar de todas estas incapacidades, Abraham creyó a Dios, y esa es la fe auténtica. ¿A quién le crees? ¿A las circunstancias o a Dios? Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. ¿Cómo nosotros le damos gloria a Dios y alabanza a Dios? Creyendo. Como les digo, no sé si usted alguna vez ha llegado a algún lugar donde lo miran como que, ¿este quién es? ¿Este de dónde salió? Como que te tratan como con desconfianza. A veces uno sale del país y en algunos lugares por tener el pasaporte marrón lo miran así como, ¿de dónde eres? Colombiano. Te miran con desconfianza. No saben quién es uno. Y Abraham le dio la gloria a Dios porque él sabía quién era Dios. Dios le había dicho que iba a darle un hijo y que ese hijo iba a ser su descendencia, iba a ser una descendencia grande. Y aunque las circunstancias y la incapacidad era evidente en él, un hombre de 100 años, Sara 90, él creyó. Y dice que su fe se fortaleció aún más y de esa manera le dio gloria a Dios. El llamado de hoy es a que su fe, a que la fe tuya y la mía se fortalezca aún más, aunque las circunstancias digan no, aunque esté difícil, demorado, imposible. Nuestra fe se fortalece en Dios porque Él es el Dios de lo imposible. Dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Esa era la convicción. Abraham estaba completamente convencido de que Dios cumple lo que promete. Y debido a su fe, a la fe de Abraham, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura de que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitados para hacernos justos a los ojos de Dios. Así que esta historia de Abraham no es para que la veamos como una historia pasada, que le pasó a alguien muy lejano a nosotros, sino que esta historia es para que nosotros seamos beneficiados en entender que el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios nuestro y que lo que espera Dios es que nosotros tengamos una fe auténtica como la que tuvo Abraham, de creer que Dios cumple lo que promete. ¿Usted lo cree? ¿Sí de verdad lo crees? Dale un aplauso al Señor, porque Él cumple lo que promete. La fe actúa aún en la incapacidad. La fe actúa aún en medio de nuestras falencias, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de lo que no conocemos. Dios es fiel. Y aunque nosotros no entendamos todo el panorama, todo el plan completo, aunque muchas veces nuestra vida sea como un rompecabezas en las cuales uno diga, faltan fichas para terminar, hay fichas que no encontramos, Dios las proveerá en su momento oportuno. Por eso es importante que nosotros pongamos nuestra parte. Dios pone lo mucho, que es lo imposible. Nosotros ponemos lo poco, que es lo posible, una fe auténtica. Pero eso mucho no funciona si no ponemos lo poco. Si ponemos lo poco, veremos lo mucho de Dios. La fe debe ser auténtica y aunque de pronto sea poca, pero si es auténtica, es valioso. Por eso necesitamos nosotros orar como dice el salmista en el Salmo 51, versículo 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia
y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Necesitamos orar a Dios para que nosotros no seamos rebeldes, sino obedientes. La Escritura nos dice que seamos sujetos, obedientes a Dios, sumisos a Dios y resistamos al diablo y el diablo huirá. Hay muchas circunstancias en nuestra vida donde nosotros hemos hecho lo contrario. Hemos sido sumisos con el diablo y resistentes a Dios. Y por eso le hemos abierto la puerta al diablo, a sus demonios, a la maldición, a que entre a nuestra familia, a que entre a nuestras finanzas, a que entre a nuestra casa, a que entre a nuestras relaciones, porque estamos al revés. Necesitamos tener una fe auténtica, una confianza genuina en Dios y abrirle la puerta a Dios y a sus bendiciones y resistir a Satanás y echarlo fuera. Pero algunos hacen lo contrario. Por eso la fe actúa en la obediencia y supera las limitaciones y supera las incapacidades de nosotros. Algunos dirán: pastor, es que usted no sabe lo que me han hecho, usted no sabe el peligro, la ruina, la amenaza que estoy corriendo. Sí, puede ser muy grande tu ruina, tu amenaza, tu situación, pero yo te estoy hablando aquí del Todopoderoso, del más grande de los más grandes, del Dios creador del cielo y de la tierra. Es momento de abrirle la puerta a Dios y de someterse a Él y resistir al diablo. Y dice la Escritura que el diablo huirá de ti. Se cancelará toda maldición, se cancelará toda consecuencia que el diablo quiera traer para tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees en verdad? Adora al Señor. La fe actúa en la obediencia a Dios y supera nuestra incapacidad. No es que lo merezcamos, no es que yo soy superior. No, el superior es el que va con nosotros. El Todopoderoso es el que va con nosotros. Y Abraham, aún en medio de su incapacidad, de su limitación, ya era viejo, 100 años. Su esposa era estéril, 90 años. Aún en medio de esa limitación, estaban con el Dios Todopoderoso. Estaban teniendo una fe genuina en el Dios de los imposibles, en el Dios que todo lo hace. Y esa es la gran diferencia. Lo segundo es importante entender, y es que la fe auténtica se prueba en la dificultad. La fe está desarrollada para ser probada en los momentos difíciles, en los momentos cuando uno dice: no se puede, no lo logro, no lo lograré, no será posible. Ahí es donde la fe permanece, ahí es donde brilla. Aquí hay una palabra que me llama mucho la atención, siempre me ha gustado, dice: pruebe finura. La fe prueba finura en la dificultad. Uno prueba finura en la dificultad, sabe si la fe es genuina, es auténtica. Pero hay otra palabra que dice: pero pelaste el cobre. Quiere decir que no era de oro, era cobre. No era genuina, era una imitación. Y Abraham fue puesto a prueba de una manera muy fuerte. Dice el capítulo 22 que Dios cumplió, habíamos hablado que cumplió y le dio a su hijo, a Isaac. Pero ahora viene la prueba. Dice Génesis 22:2: toma a tu hijo, le dijo Dios a Abraham, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y esto era una petición sorprendente, porque Isaac era el hijo de la promesa. Abraham de pronto no entendía: ¿cómo así? Si Dios me dio la promesa, mi hijo, era un milagro, ¿cómo así que ahora lo sacrifico? Pero aún así, la respuesta de Abraham es algo impresionante, porque Abraham sigue teniendo una fe auténtica en el Dios bueno, en el Dios que no trae maldad, en el Dios santo, en el Dios que tiene un propósito. Estaba siendo probado. Él solamente entendía el primer punto. Él actuaba en la obediencia y entendía que Dios superaba sus incapacidades. Él dijo: Dios algo está tramando, pero no es algo malo. Y muchas veces frente a situaciones de nuestra vida que a veces no entendemos, es descansar en que Dios tiene algo mejor, algo planeado, algo bueno. Y él
la respuesta fue que él fue obediente y fue de manera inmediata. Dice el versículo 3 hasta el 5 que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos, pero mire lo que dice, y volveremos enseguida. Él sabía, él confiaba en que Dios tenía un plan. Cuando Dios muchas veces te pide que tú des algo, no es para quitártelo, es para darte un propósito, para darte una indicación. Ahorita con Victoria entendemos que los hijos son un regalo, pero es un préstamo de Dios. Tenemos la tarea de formarlos, de instruirlos, de enseñarlos en el propósito de Dios. Y todo tiene propósito, todo lo que Dios nos da, la vida, todo tiene propósito. Y por eso es que necesitamos nosotros en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde estamos oyendo noticias de muertes diarias, ese es el tiempo donde necesitamos tener una fe que es probada en este tiempo. ¿Y por qué una fe? Porque en este tiempo que estamos viendo muerte, es el tiempo de entender que Dios tiene un propósito con nuestra vida. ¿Para qué salud? ¿Para qué vida? Si no entendemos el propósito. Es un tiempo para que reflexionemos y entendamos que nuestra fe se fortalece y se perfecciona en la dificultad. Mire lo que dice Pedro acerca de esta fe que es probada en la dificultad. Primera de Pedro, capítulo 1, 6 al 7. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Las pruebas nos permiten identificar si nuestra fe es auténtica, si es de oro o es de cobre. ¿Por qué? Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así que nosotros tenemos algo que es mucho más valioso que el oro, y es la fe auténtica. El ejemplo que pone es que el fuego prueba el oro. Muchas veces el fuego hace que el oro se diluya y salga la impureza, salga lo que no es precioso, y queda entonces el oro puro, queda realmente el oro purificado. Y las pruebas muchas veces nos permiten a nosotros entender que si tenemos una fe auténtica, para el que cree todo es posible. Así que necesitamos nosotros poder entender que somos ricos con la fe, que somos enriquecidos, porque hay algo más valioso que el oro. El oro es de los materiales más costosos todavía, sigue siendo un material precioso, un material que genera riqueza. Pero si hay algo más valioso que el oro, es la fe auténtica. No sé si alguna vez te has sentido, no, estoy pobre, no tengo nada. ¿Sabe? Si tienes una fe auténtica, tienes oro más valioso, tienes una riqueza más valiosa que el propio oro. Porque para el que cree, todo es posible. Y Dios hace eso. Dios coge de lo vil, de lo pobre, y nos enriquece primeramente con su fe, y nos lleva a disfrutar de esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Es por la fe que podemos alcanzar las bendiciones de Dios. Así que es muy importante que nosotros entendamos que Dios quiere darnos lo mucho, pero nosotros necesitamos tener nuestra parte, y es ese oro, esa fe auténtica. Lo tercero
es que la fe nos permite avanzar con la confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Oiga bien esto, la fe nos permite avanzar, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque las noticias estén diciendo no se puede, no se va a lograr, aunque todo aparentemente te diga no avances, con la fe podremos avanzar. Y seguimos con la historia en el versículo 6 al 8. Ya dejó Abraham a sus 2 siervos y iba rumbo al monte de Moriah con su hijo. Dice que entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Para la ofrenda quemada. El muchacho era avispado, dijo, aquí nos falta algo. Y la respuesta de Abraham fue: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Esa fue la respuesta que le dio a su hijo. Y siguieron ambos caminando juntos. Nosotros necesitamos entender que aunque muchas veces en nuestro camino no tengamos todo el presupuesto, como les decía, a veces nuestra vida es como quien está armando un rompecabezas y uno dice nos hacen falta fichas, pero no es el hecho para parar. Necesitamos seguir avanzando, que Dios dará las fichas necesarias para complementar, para terminar el cuadro completo. Nosotros necesitamos seguir avanzando aunque las circunstancias uno no las vea claras. Y esa es una palabra que Dios ha venido hablando a muchos empresarios, a muchas personas que tienen el deseo de prosperar, de avanzar. Y con Eclesiastés he escuchado mucho esta palabra, que dice que si te pones a mirar mucho el tiempo, nunca siembras. Comienza con fe, siembra en la mañana, siembra en la tarde. De pronto dice, tira el grano en las aguas, haz negocios, avanza, confiando en que Dios va contigo, confiando en que Dios suplirá. Y aquí necesitamos nosotros seguir avanzando, aunque las noticias sean amenazantes, sean tristes. Hay que seguir avanzando, es la palabra que nos dice el Señor. La iglesia tiene que seguir avanzando, tenemos que seguir cumpliendo el propósito. El Salmo 1, como igual Jeremías, nos habla de que somos como árboles, pero sembrados junto a corrientes de aguas. Cuando tenemos una fe auténtica, en todo tiempo estamos verdes y en todo tiempo damos fruto. Así que necesitamos nosotros entender que no es el tiempo para paralizarnos, no es el tiempo para escondernos en las cuevas del miedo, es el tiempo para avanzar con la sabiduría y la dirección de Dios. ¿Lo crees? Abraham lo creía. Abraham sabía que Dios lo iba a sorprender, que aunque no entendía todo el asunto de llevar a su hijo a un sacrificio, él sabía que Dios iba a hacer algo. Por eso le había dicho a sus siervos: pronto regresaremos. Dice Hebreos 11, el versículo 17 al 19, que fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y mire lo que dice aquí: Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Así que nosotros es el tiempo de que entendamos que Dios es el Dios que resucita propósitos. Dios es el Dios que resucita sueños. Y Abraham tenía la convicción de que aunque él iba obedeciendo prontamente, había demorado 3 días de camino para cumplir con esa promesa, con esa dirección de Dios. Él tenía la convicción de que si él llegaba a quitarle la vida a su hijo, Dios lo iba a resucitar. O ciertamente lo recibió con vida, porque Dios no permitió que él sacrificara a su hijo. Pero muchas veces nosotros tenemos que reflexionar entonces: ¿para qué la vida? ¿Para qué la salud? Y en estos tiempos de pandemia
es muy importante que entendamos para qué estamos vivos, para qué queremos más días aquí en la tierra, para qué, que sea para honrar a Dios, que sea para cumplir el propósito, que sea para ser de bendición. Es un tiempo para nosotros decir: Señor, dame vida, dame salud para yo ser de bendición. Y Dios quiere decirnos que resucitemos a los sueños, resucitemos a los propósitos, que avancemos aunque las situaciones estén difíciles y adversas, porque Dios tiene planes grandes de bendición para cada uno de nosotros. ¿Usted lo cree? Alaba al Señor. Lo cuarto es que la fe nos hace confiar en que Dios es capaz de hacer lo imposible para cumplir sus promesas. Nosotros avanzamos, nosotros obedecemos, nosotros sabemos que Él suple nuestras incapacidades, nosotros vamos adelante y nosotros sabemos que a pesar de todas circunstancias vamos a seguir avanzando, pero entendiendo que Él hará lo imposible para que se cumplan sus promesas. Dice la historia del 9 al 14 de Génesis 22, que cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, Señor, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Y con esta historia Dios le estaba mostrando al padre de la fe que esa actitud de obediencia de Abraham lo llevó a ser el padre de la fe. Pero ese es el principio del evangelio. Dios no negó a su propio hijo, a Jesús. Dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo pecador, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Abraham llevaba a su único hijo, el hijo de la promesa, a que fuera sacrificado, pero Dios mostró que las promesas se cumplen en Jesús, que las promesas se cumplen en Jesús. Que el hecho de que no se muera la promesa que Dios te ha dado es porque permanece firme en Cristo. Porque quien iba a reemplazar era el cordero que Dios había provisto. ¿Se acuerdan que el hijo dijo: papá, veo el fuego, veo el cuchillo, veo la leña, pero ¿dónde está el cordero? Dios proveerá uno. Y Dios hoy nos ha provisto un cordero, el cordero perfecto, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tomó nuestro lugar. Nosotros necesitamos entender que Abraham es el padre de la fe, ¿sí o no? Y al ser el padre quiere decir que nosotros somos sus hijos. Nosotros somos Isaac. Tú y yo somos sus hijos, los hijos de Abraham por la fe, porque él es el padre de la fe. ¿Sabe quién era el que iba a morir? Nosotros. Pero Dios proveyó alguien que tomara nuestro lugar: Jesucristo. Y Él es el Cordero perfecto. Por eso Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque Jesús vino a tomar el lugar que nosotros íbamos a tener de muerte. La paga del pecado es la muerte eterna y en el infierno. Pero por creer, por tener una fe auténtica en Jesús, entonces hay un cambio. Y ya no morimos nosotros, sino ya Cristo pagó en la cruz. Pero lo bueno de la historia es que el cordero que mató a Abraham allí quedó, pero el cordero perfecto en Cristo resucitó al tercer día y nos dio la esperanza de vida eterna. Y esa es la gran buena noticia que tenemos hoy para compartir. El Dios que resucita sueños, el Dios que toma nuestro lugar. Esos sueños permanecen firmes porque Jesús está allí, porque Jesús está con nosotros. Esos sueños se pueden cumplir si vamos caminando con Él, si Él toma nuestro lugar. Así que no estamos más solos, está la presencia de Dios acompañándonos y guiándonos. Y la fe auténtica, para concluir, es una fe que está fundamentada en Jesús. Hebreos 12, el versículo 2a dice: fijemos nuestra mirada en Jesús. Es
en quien la fe empieza y termina. Otras versiones dice, Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, Jesús. Por eso nuestra mirada siempre debe estar en el Cordero perfecto, que nos permite tener vida, y no solamente una vida aquí en la tierra, una vida eterna, cuando nosotros ponemos la mirada, la fe, esa fe auténtica en Él. Romanos 10 lo dice de la siguiente manera, el versículo 9 al 17. Presten atención que esta parte concluyente es la fe ya no de Abraham, sino la fe tuya y la mía. Serás salvo. Pon tu nombre. David será salvo. Marcelino será salvo. Mario será salvo. Pon tu nombre allí. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor. Y si crees con esa fe auténtica de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte, a Jesús al tercer día resucitó, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón, y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. La Escritura dice, todo el que confíe en Él no será defraudado. Todo, porque a Dios no le importa si uno es judío o no, pues el mismo Señor es Señor de todos. Es generoso con todos los que le piden ayuda. ¿Cuántos que están aquí necesitan ayuda? Necesitan ayuda sobrenatural, necesitan ayuda eterna. Dios es generoso para todos los que le piden ayuda, dice su palabra. Porque todos los que confíen en el Señor serán salvos. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? Bienaventurados tus oídos que escuchan el mensaje de Dios. Bienaventurados somos porque podemos estar aquí escuchando el mensaje del regalo de Dios. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien les envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. No obstante, todos ellos hicieron caso. No obstante, no todos ellos hicieron caso de las buenas noticias. Por eso Isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Pero la idea aquí no es solamente escuchar el mensaje. La idea aquí es creerlo, aceptarlo, recibirlo, confesarlo públicamente. Dios hoy quiere salvarnos. Dios hoy quiere mostrarnos el paquete de bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Pero espera que nosotros tengamos esa fe auténtica, esa fe que espera, esa fe que permanece firme, esa fe que avanza aunque las circunstancias no la entendamos, aunque de pronto no veamos con claridad el panorama completo, no veamos como el panorama como claro o positivo. Avancemos, aunque de pronto digamos nos hacen falta fichas, de pronto hay muchas incapacidades, no tengo la capacidad, no importa, avanza. Abraham no la tenía, pero él avanzó. Él creyó en el Dios que suplió a su incapacidad. Y eso es lo hermoso, porque Dios nos enseña un gran poder que este mundo lo ve como una gran debilidad. ¿Sabe cuál es el poder? La humildad. La humildad es el gran poder de Dios, porque Él espera que nosotros valoremos este gran tesoro con humildad. Hay que ser humildes, porque Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es una gran virtud que este mundo la desprecia, pero es con humildad que recibimos este regalo. Humildemente somos necesitados de Dios y Él suple a nuestra necesidad. Por eso la primera bienaventuranza que dijo Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que muestran la necesidad que tienen de Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cuántos aquí hay con necesidad de Dios? ¿Cuántos aquí tienen necesidad de salvación? ¿Cuántos aquí tienen la necesidad
de pedirle a Dios que supla, que los salve. ¿Cuántos aquí tienen esa necesidad? Vamos a ponernos de pie aquellos que tengan esa necesidad y vamos a decir públicamente, a confesar públicamente, creyendo en nuestro corazón que necesitamos de Dios. Y yo quiero que repitas de forma audible lo que voy a dirigir. Usted repita conmigo de manera audible, declarándolo abiertamente, pero creyendo en su corazón, abriéndole la puerta a Jesús y aceptándolo y reconociéndolo como su Señor y su Salvador. Repita conmigo: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, que tomaste mi lugar en la cruz y moriste para pagar por mis pecados, para cancelar toda maldición y para darme vida eterna. Te pido, Señor, que me perdones. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. A ti, Señor Jesucristo. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y me regales la salvación. Abro la puerta de mi vida para recibir tu Santo Espíritu, para que me dirija, para que me instruya, para que me transforme, en el nombre de Jesús. Amén. Adora ahí la presencia del Señor. Adora la presencia del Señor. Recibe la presencia y la administración del Espíritu Santo, sanando tu corazón, llenando tu vida, llevándote todo temor, perdonándote toda deuda, todo pecado, y recibe la libertad y la dicha y la alegría de la salvación de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder, acerca